O devuelves el bolso de mamá, o no vuelvas, me gritó papá, señalándome. Mi hermana añadió, tú tenías la llave, todos sabemos que fuiste tú. Yo no alcé la voz. Simplemente, abrí la computadora portátil, y sus rostros se pusieron pálidos. Soy Olivia, tengo 28 años y lucho por mantenerme a flote como madre soltera en Filadelfia. Mi padre siempre ha sido un hombre controlador, con una riqueza que solo es comparable con su afán de juzgar. Cuando me regaló ese bolso de diseñador por mi cumpleaños el año pasado, nunca imaginé que se convertiría en el punto de quiebre de nuestra ya frágil relación. Devuelve el bolso o no vuelvas, me gritó mientras me iba de su casa esa noche. Lo que no sabía, era que ese bolso guardaba secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia. Si estás viendo esto desde un lugar donde las expectativas familiares te han agobiado, dale a me gusta y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de supervivientes. Prepara un pañuelo y ponte cómodo, porque la historia de por qué jamás devolvería ese bolso, está a punto de desvelar años de verdades ocultas. Crecer como la única hija de Edward Harrington fue como vivir en una jaula preciosa. Nuestra casa, en el próspero barrio de Chestnut Hill en Filadelfia, presumía de 5 dormitorios, una piscina, y un padre cuya disponibilidad emocional era inversamente proporcional a su cuenta bancaria. Mi madre, Eleanor, era el amortiguador entre las rígidas expectativas de mi padre y mi necesidad infantil de afecto. Ella me daba helado a escondidas antes de la cena, y me enseñaba a bailar en la cocina cuando papá trabajaba hasta tarde. Su risa podía llenar nuestra casa resonante de una alegría genuina, algo que mi padre nunca supo muy bien cómo crear. Cuando cumplí 16 años, todo cambió. Mamá empezó a cansarse con más frecuencia. Las visitas al hospital se volvieron rutinarias. El diagnóstico llegó como un torbellino de términos médicos, pero el resultado fue devastadoramente claro: cáncer de páncreas, terminal. 6 meses, como mucho. Aguantó hasta el día en que la enterramos. Observé cómo la expresión de mi padre nunca abandonó esa máscara estoica que había perfeccionado durante años de negociaciones comerciales. No lloró en el funeral. No lloró después. En su lugar, se sumergió aún más en el trabajo y esperó que yo manejara mi duelo con la misma eficiencia desapegada. Su control sobre mi vida se intensificó sin la influencia moderadora de mamá. Mi toque de queda se volvió más estricto. Mis amigos eran sometidos a interrogatorios. Mis solicitudes para la universidad se limitaron a centros que estuvieran a una distancia razonable, porque las mujeres Harrington no viven en residencias universitarias. Me rebelé, por supuesto. A los 17, me teñí el pelo, de rubio miel a negro. A los 18, me hice un piercing en la nariz y empecé a salir con chicos que mi padre detestaría. Cada acto de rebeldía se encontraba con una indiferencia más gélida, con un control más estricto sobre el apoyo financiero que me mantenía atada a sus reglas. Cuando conocí a Ethan durante mi segundo año en Penn State, la universidad más lejana que mi padre consideraría, sentí que había encontrado la libertad. Él era encantador, artístico, y completamente despreocupado por la seguridad financiera o los planes a 5 años. Mi padre lo odió al instante. Eso solo hizo que amara más a Ethan. Llevábamos 2 años saliendo cuando la prueba de embarazo dio positivo. Tenía 22 años, todavía estaba en la universidad, y de repente me enfrentaba a un futuro que mi padre me había advertido explícitamente que arruinaría mi potencial. Cuando lo llamé para contárselo, su respuesta fue un silencio calculado, seguido de: supongo que tomarás la decisión sensata. Pero yo quería a mi bebé. Quería algo genuino en una vida que se sentía cada vez más actuada en lugar de vivida. Cuando le dije a mi padre que tendría al niño, él respondió recortando mi asignación a la mitad, llamándolo una lección sobre las consecuencias. Ethan duró hasta mi 7º mes de embarazo. Una mañana, me desperté y encontré una nota en la almohada. No puedo hacer esto. Lo siento. Se había llevado su ropa, su guitarra, y el dinero del alquiler de ese mes. Nunca más volví a saber de él. Con mi hija Daisy a punto de llegar al mundo, dejé la universidad. Mi padre me ofreció apoyo financiero con condiciones que se sentían como esposas: volver a casa, estudiar empresariales en lugar de historia del arte, y permitirle crear un fideicomiso para la bebé que él controlaría hasta que ella cumpliera 25 años. De pie en su despacho, con la espalda dolorida por el embarazo y los ojos ardiendo por lágrimas no derramadas, tomé la decisión que definiría los siguientes 5 años de mi vida. No,
Gracias. Estaremos bien por nuestra cuenta. No estábamos bien. No realmente. Nuestro apartamento de una habitación, en un barrio que mi padre nunca visitaría, se convirtió en nuestro hogar. Trabajaba como barista por las mañanas, tomaba clases en línea mientras Daisy dormía la siesta, y servía mesas por la noche cuando mi anciana vecina, la señora Peterson, podía cuidarla. Dormir se convirtió en un lujo. La ropa nueva para mí se volvió innecesaria. Cada dólar extra se destinaba a crear alguna sensación de estabilidad para Daisy. Mi padre y yo nos instalamos en una guerra fría de comunicación. Tarjetas de cumpleaños con cheques que siempre parecían sobornos. Visitas en festivos que, inevitablemente, terminaban con él cuestionando mis decisiones de vida, mientras Daisy jugaba con juguetes demasiado caros y ruidosos para nuestro pequeño apartamento. Podrías volver a casa cuando quisieras, decía él, sin entender que su casa había dejado de ser un hogar en el momento en que mi madre la abandonó. Ya estamos en casa, respondía yo, viendo cómo sus labios se apretaban ante ese estamos, que incluía a una nieta que él reconocía, pero que nunca llegó a aceptar del todo. Durante 5 años, existimos en esta dolorosa órbita, uno alrededor del otro. Él, convencido de que yo estaba cometiendo un error al elegir la independencia sobre la seguridad financiera. Yo, decidida a demostrar que podía crear una vida bajo mis propios términos. Ambos, demasiado tercos para reconocer que lo que realmente extrañábamos era a la persona que había traducido nuestros diferentes lenguajes de amor. Mi 27º cumpleaños llegó con poca fanfarria. Daisy, ahora con 4 años y rebosante de personalidad, me regaló una tarjeta dibujada a mano que mostraba lo que podría haber sido un gato, posiblemente, una versión muy optimista de mí. La señora Peterson horneó cupcakes. Mis compañeros de la cafetería cantaron una versión desafinada de Cumpleaños feliz. No fue extravagante, pero se sintió auténtico. Entonces, mi teléfono sonó con un número que ya no estaba acostumbrada a ver. Papá. Olivia, dijo, con su voz formal de siempre. Me gustaría que vinieras a cenar esta noche por tu cumpleaños. La invitación me tomó por sorpresa. Mi padre no era de gestos espontáneos ni de ocasiones sentimentales. Nuestra última cena había terminado con él sugiriendo que a Daisy le vendría bien un preescolar adecuado, en lugar de la guardería asequible donde estaba adquiriendo hábitos cuestionables. No puedo encontrar niñera con tan poco tiempo, respondí, la excusa automática y protectora. Tráela, dijo, sorprendiéndome aún más. Ya es hora de que vea dónde creció su madre. La esperanza parpadeó peligrosamente en mi pecho. ¿Era esto una rama de olivo? ¿Una señal de que finalmente estaba aceptando nuestra vida tal como era? Tras un momento de vacilación, acepté. Esa noche, vestía Daisy con su mejor atuendo, un vestido morado con pequeñas mariposas que había sido un capricho en Target. Yo llevaba vaqueros y una blusa azul, mi único conjunto bueno para entrevistas de trabajo y reuniones de padres y maestros. Mi pelo, que había vuelto a su rubio natural hacía tiempo, estaba recogido en una sencilla cola de caballo. ¿Vamos a la casa grande del abuelo?, preguntó Daisy mientras cruzábamos la ciudad, sus ojos abiertos de emoción. Sí, cariño, pero ¿recuerdas lo que hablamos? Mejor comportamiento, y si necesitas algo, vienes y se lo dices a mami en voz baja. Porque al abuelo le gustan las cosas silenciosas, recitó solemnemente. Así es. El hecho de que mi hija de 4 años entendiera la necesidad de moderar su exuberancia natural cerca de su abuelo me dolía en el corazón. La ama de llaves, Sofía, nos recibió en la puerta. Había estado con mi padre desde antes de que yo naciera y me dio un cálido abrazo que olía al mismo pulidor de muebles de limón que había perfumado mi infancia. Mira qué grande se está poniendo la pequeña, susurró, dándole a Daisy un chocolate de su bolsillo. Algunas cosas, al menos, permanecían constantes. Mi padre esperaba en el comedor, de pie en lugar de sentado, como si esta cena fuera otra reunión de negocios que debía concluirse eficientemente. Asintió a mi llegada y miró brevemente a Daisy. «Te ves bien», dijo, lo que viniendo de él era casi un cumplido. «Gracias por invitarnos», respondí, mientras la formalidad de nuestra interacción se posaba sobre mí como un suéter incómodo. La cena fue un asunto cuidadosamente orquestado. La comida era excelente, pero demasiado sofisticada para Daisy, que picoteaba su salmón con toques recelosos.
Mi padre hizo un esfuerzo mínimo por interactuar con ella, haciendo preguntas más apropiadas para una entrevista de trabajo que para una conversación con una niña de 4 años. ¿Y qué aprendes en esa guardería?, le preguntó. Aprendemos el abecedario y los números, y a ser amables, respondió Daisy, su voz cada vez más baja bajo su escrutinio. Ser amable no te lleva muy lejos en este mundo, replicó él. Ya deberías estar aprendiendo matemáticas y a leer. Tiene 4 años, papá, interrumpí antes de que esto pudiera continuar. Está perfectamente acorde a su desarrollo. Su ligero ceño fruncido me dijo que había fallado alguna prueba que no sabía que estaba haciendo. Después del postre, un pastel de cumpleaños tan formal que parecía disculparse por las velas, mi padre se aclaró la garganta. Tengo algo para ti, dijo, levantándose y cogiendo una caja grande del aparador. El papel de regalo era claramente obra del departamento de regalos de Neiman Marcus, no de sus propias manos. La abrí con cuidado, consciente de los ojos curiosos de Daisy y la mirada expectante de mi padre. Dentro había un bolso, no cualquier bolso, sino un Louis Vuitton que reconocí de los anuncios y que costaba más de 3 meses de mi alquiler. Papá, esto es demasiado, dije, genuinamente atónita por la extravagancia. Tonterías. Una mujer en tu posición debería tener al menos un artículo de calidad, respondió. Tu madre siempre entendió la importancia de las apariencias. La mención de mi madre era lo suficientemente rara como para sorprenderme y dejarme en silencio. Pasé los dedos por el cuero flexible, el icónico patrón del monograma reflejando la luz. Es muy bonito, dije finalmente. Gracias. Quizás te sea útil para las entrevistas de trabajo, continuó. Me he tomado la libertad de hablar con James Bennett en el bufete. Está dispuesto a considerarte para un puesto administrativo, a pesar de tu educación interrumpida. Y ahí estaba, los hilos atados al regalo. Tan predecible que debería haberlos visto desde el momento en que apareció la caja. Tengo un trabajo, papá. Tienes trabajos, en plural, ninguno de los cuales es adecuado para alguien con tu formación y potencial. Su tono se mantuvo sereno y razonable, como si simplemente estuviera señalando una verdad obvia en lugar de desestimar la vida que yo había construido. Mis trabajos pagan nuestras facturas. Me permiten estar presente para Daisy. Son trabajos honrados. Están por debajo de ti, contraatacó. Y ciertamente no están proporcionando el tipo de vida que esa niña merece. Daisy levantó la vista al oírse mencionar, su pequeña frente arrugándose de preocupación al sentir la tensión creciente. El tipo de vida que Daisy merece incluye una madre que está presente y que modela la autosuficiencia, dije, esforzándome por mantener mi voz nivelada. Mi padre resopló. ¿Autosuficiencia? ¿A eso llamas apenas llegar a fin de mes en ese apartamento? ¿Vestirla con ropa de rebajas? ¿Mandarla a una guardería donde aparentemente enseñan a ser amable, en lugar de habilidades valiosas? Papá, ahora no, le advertí, señalando hacia Daisy, que ahora nos observaba con los ojos muy abiertos. Debería saber que su madre está eligiendo el orgullo sobre la practicidad, continuó, sin notar o sin importarle la angustia de Daisy, que hay oportunidades que se están rechazando por una noción equivocada de independencia. Me levanté, la silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Daisy, ve con Sofía a la cocina un minuto, vale, cariño. Después de que Sofía se llevara a una confundida Daisy, me volví hacia mi padre. No tienes derecho a criticar mi forma de criar. No cuando has hecho un esfuerzo mínimo por ser parte de su vida. He ofrecido repetidamente manteneros a las dos, replicó, su voz subiendo ligeramente de tono. Tú eres la que insiste en luchar innecesariamente. Tu idea de mantenernos viene con condiciones que nos asfixiarían a ambas, dije, recogiendo mi abrigo y la pequeña mochila de Daisy. Gracias por la cena, pero tenemos que irnos. Agarré el bolso de la mesa, un impulso nacido más de la ira que del deseo por el regalo. Mientras me dirigía a la cocina para recoger a Daisy, mi padre me gritó, si te vas ahora, no esperes más invitaciones. Créeme, no estaré esperando junto al teléfono, respondí, el sarcasmo como un escudo para el dolor que había debajo. Con la mano de Daisy en la mía, me dirigí a la puerta principal. Mi padre nos siguió, su postura rígida de ira. Y puedes dejar eso aquí, dijo, señalando el bolso que apretaba en mi mano libre. Si estás tan decidida a rechazar mi ayuda, no puedes elegir las partes que te gustan.
Algo en mí se rompió. El bolso era un símbolo de todo lo que estaba mal entre nosotros. Su creencia de que las cosas materiales podían sustituir el apoyo emocional. Su incapacidad para dar sin controlar. Su incomprensión fundamental de lo que Daisy y yo realmente necesitábamos. No, dije, sujetando el bolso con más fuerza. Me lo diste. Ahora es mío. Su rostro se endureció con la expresión que le había visto dirigir a rivales de negocios y a camareros que le traían el pedido equivocado. Olivia Eleanor Harrington, o devuelves ese bolso o no vuelvas más. Lo miré, de pie en el umbral de la casa donde había crecido, la casa que se había sentido vacía desde que mi madre murió, y tomé mi decisión. Adiós, papá. Mientras nos alejábamos en el coche, la voz suave de Daisy vino desde el asiento trasero. Mami, ¿por qué está enfadado el abuelo? Vi sus ojos en el espejo retrovisor, vi la preocupación allí, y sentí una oleada de determinación protectora. El abuelo y yo no estamos de acuerdo en algunas cosas de mayores, pero no tienes que preocuparte por eso, ¿vale? ¿Es por el bolso bonito? Miré el bolso que estaba en el asiento del copiloto, su presencia casi burlona. En parte, sí, pero en realidad es por algo mucho más grande. Volveremos pronto a casa del abuelo. Las lágrimas que había estado conteniendo amenazaron con desbordarse. No por un tiempo, cariño. No por un tiempo. Las semanas siguientes pasaron en una neblina de normalidad forzada, a través de dientes apretados. Hice turnos extra en el restaurante. Ayudé a Daisy con sus proyectos de preescolar. Fingí que la ausencia de los cheques de cumpleaños de mi padre no afectaría nuestro ya precario presupuesto. El bolso de Louis Vuitton permaneció intacto en el estante superior de mi armario, demasiado caro para usarlo en mi vida diaria, pero demasiado simbólico para devolverlo. Daisy preguntó por su abuelo exactamente 2 veces. La primera vez fue fácil de desviar con un simple, el abuelo está muy ocupado. La segunda vez, cuando preguntó si todavía estaba enfadado por el bolso, me dolió más. Cariño, a veces los adultos no están de acuerdo en cosas que parecen tontas, como los bolsos, pero que en realidad tratan sobre sentimientos más grandes, le expliqué mientras coloreábamos juntas en nuestra pequeña mesa de la cocina. Como cuando me enfadé con Chloe por quitarme mi lápiz de cera, pero en realidad estaba triste porque no quería ser mi amiga, preguntó Daisy, su sabiduría de 4 años dejándome momentáneamente sin aliento. Exactamente así. Eres tan lista por entenderlo. Ella asintió sabiamente y volvió a su dibujo, el asunto resuelto en su mente de una manera que no podía estarlo en la mía. Justo cuando estaba encontrando mi equilibrio, mi viejo Honda decidió complicar aún más las cosas. El ominoso chirrido que había estado haciendo durante meses se transformó en una avería mecánica completa, dejándonos tiradas en el aparcamiento del supermercado con el helado derritiéndose y la paciencia deshilachándose rápidamente. El presupuesto del mecánico podría haber estado escrito en otro idioma. Palabras como transmisión y revisión completa flotaban sobre el único número que importaba, $1,200 que no tenía. Esa noche, después de que Daisy se durmiera, me senté con las piernas cruzadas en mi cama y miré fijamente el armario donde estaba escondido el bolso. Sabía que los artículos de diseño podían revenderse. El bolso cubriría fácilmente las reparaciones del coche, y sobraría dinero para un pequeño fondo de emergencia. Era la solución práctica. Entonces, ¿por qué cogerlo se sentía como admitir la derrota? Bajé la caja y la abrí lentamente, como si pudiera contener algo más peligroso que cuero y lona. El bolso era innegablemente hermoso, la artesanía evidente en cada puntada. Pasé los dedos por las costuras, apreciando la calidad incluso mientras me preparaba para desprenderme de él. Fue entonces cuando noté algo extraño, una ligera diferencia en la textura del forro cerca del fondo del bolso. Explorando más a fondo, mis dedos descubrieron un bolsillo oculto, expertamente disimulado en el diseño. Dentro había algo que no pertenecía a un bolso de diseñador nuevo, un sobre pequeño y ligeramente descolorido. Con el corazón acelerado sin saber por qué, lo abrí con cuidado. Dentro había fotografías que nunca había visto antes. Mi madre, a sus 20 y tantos años, riendo en una playa que no reconocí. Mis padres, en lo que parecía ser el día de su boda, mirándose con una intimidad que rara vez había presenciado en persona. Y, lo más sorprendente, mi madre sosteniendo a una bebé, yo, su rostro radiante con una alegría que contradecía la narrativa de mi padre sobre su ambivalencia hacia la maternidad.
Pero fue el papel doblado debajo de las fotos lo que lo cambió todo, una carta escrita con la letra distintiva de mi madre, dirigida a mí. Mi queridísima Olivia. Si estás leyendo esto, has cumplido 27 años y yo llevo bastante tiempo fuera. Escribo esto sabiendo que no te veré convertirte en la mujer increíble que sé que serás, y ese conocimiento me rompe el corazón de maneras que no puedo expresar. Hay tanto que necesito contarte, que tu padre no sabe que estoy compartiendo. Cuando los médicos me dijeron que el cáncer era terminal, tu padre y yo lo manejamos de maneras muy diferentes. Él quería protegerte manteniendo la gravedad en secreto hasta que fuera necesario. Yo quería prepararte, crear recuerdos y dejar pedazos de mí misma. Llegamos a un mal acuerdo, como solíamos hacer cuando se trataba de filosofías de crianza. Lo que tu padre no sabe es que he planeado con antelación. Este bolso no es solo de él. Fue mi último regalo para ti, elegido antes de morir y confiado a él para que te lo diera en tu 27º cumpleaños. También hay otros regalos, para otros hitos. Espero que haya honrado mis deseos y que los hayas recibido todos. Siento mucho no haber podido estar ahí para verte crecer, graduarte, quizás enamorarte, y tener tus propios hijos. Por favor, sabe que dejarte es la única cosa en mi vida que no elegí. Y el dolor de ello solo es soportable porque sé lo fuerte que eres, cuanto de mí misma vive en ti. Te quiero infinitamente, mi niña querida. Mamá. Leí la carta 3 veces, mis lágrimas cayendo sobre el papel antes de doblarla con cuidado. Mis manos temblaban mientras buscaba más a fondo en el bolso, encontrando otro compartimento oculto que contenía 3 cartas más, cada una etiquetada para diferentes ocasiones: cuando tengas tu primer hijo, cuando te enfrentes a una elección difícil y cuando más me extrañes. La revelación me golpeó como un mazazo. Este bolso no era el intento de mi padre de controlarme. Era el último regalo de mi madre, su manera de estar presente en los hitos que sabía que se perdería. Y mi padre me lo había dado como si fuera solo de él, sin mencionar nunca su verdadero significado. Pero si esto era cierto, ¿qué pasaba con los otros regalos que ella mencionó? ¿Había habido regalos para mi graduación, mi 21º cumpleaños, cuando nació Daisy? ¿Regalos de mi madre que mi padre me había ocultado? La idea era demasiado dolorosa para soportarla. Volví a colocar con cuidado las cartas y las fotos en su bolsillo oculto y guardé el bolso en su caja. Venderlo era ahora impensable, pero las preguntas que planteaba no serían tan fáciles de contener. El descubrimiento de las cartas de mi madre transformó mi duelo en algo más agudo, más enfocado. Durante 11 años, había estado de luto por una madre que se había ido sin preparación ni explicación. Ahora, me daba cuenta de que ella había intentado permanecer presente de la única manera que pudo, y alguien había interferido en ese último acto de amor. Necesitaba respuestas, pero acercarme directamente a mi padre me parecía prematuro. En su lugar, contacté a la única persona que podría saber la verdad sin tener intereses en la disfunción de mi familia, Diane Grant, la mejor amiga de mi madre desde la universidad, que se había distanciado después del funeral de esa manera en que la gente suele hacerlo cuando una conexión se vuelve demasiado dolorosa de mantener. Encontrarla requirió algo de trabajo de detective en redes sociales, pero finalmente, la localicé enseñando historia del arte en un colegio comunitario en Baltimore. Su respuesta a mi correo electrónico fue inmediata y cálida. Olivia, he pensado en ti muy a menudo. Sí, quedemos. Hay tanto de qué hablar. Quedamos en una cafetería a medio camino entre nuestras ciudades, un sábado en que la señora Peterson podía cuidar de Daisy. Pasé todo el viaje ensayando preguntas y escenarios, tratando de prepararme para cualquier revelación que pudiera surgir. Diane parecía mayor de lo que recordaba, su pelo antes oscuro ahora veteado de gris, pero su sonrisa era exactamente como había sido en el funeral de mi madre, triste, pero genuina. Te pareces mucho a ella, fueron sus primeras palabras, abrazándome con fuerza. Eleanor estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Nos sentamos con nuestros cafés en una mesa esquinera. La charla inicial sobre nuestras vidas dio paso rápidamente al propósito de nuestra reunión. Encontré algo, dije, sacando mi teléfono para mostrarle fotos de las cartas que descubrí en un bolso que mi padre me dio por mi cumpleaños. Cartas de mamá, escritas antes de morir. Mencionaba otros regalos para otros hitos. La expresión de Diane cambió, una complicada mezcla de emociones cruzando su rostro. Oh, Olivia, ella fue tan metódica con esos regalos.
Le ayudé a comprar algunos de ellos en esos últimos meses, cuando tenía más determinación que fuerza. Entonces, ¿es verdad? Había otros regalos. La confirmación hizo que mi corazón se acelerara. Ella asintió lentamente. Tu madre supo que se estaba muriendo durante más tiempo de lo que la mayoría de la gente se dio cuenta. Una vez que lo aceptó, se centró en encontrar formas de ser parte de tu futuro. Eligió regalos para tu graduación de secundaria, tu 21º cumpleaños, tu graduación universitaria, el día de tu boda, el nacimiento de tu primer hijo. Pero nunca recibí ninguno de ellos, dije, con la voz entrecortada. Solo este bolso, y mi padre lo presentó como si fuera de él. Diane cruzó la mesa para apretar mi mano. Tu padre y tu madre lidiaron con su enfermedad de maneras muy diferentes. Edward, él nunca pudo aceptar lo que estaba sucediendo. Incluso al final, hablaba de tratamientos experimentales, de segundas opiniones. A Eleanor le preocupaba lo que pasaría después de que se fuera, cómo manejaría él su dolor. No muy bien, dije secamente. Básicamente, se cerró emocionalmente. Eso no me sorprende, suspiró Diane. El plan era que él te diera estos regalos en los momentos apropiados, junto con las cartas que ella había escrito. Pensó que podría ayudaros a ambos, darle a él un marco para abordar los hitos emocionales, y darte a ti su perspectiva y amor cuando lo necesitaras. Pero Edward, él tiene dificultades con la expresión emocional en el mejor de los casos. Puedo imaginar que podría haber sido demasiado doloroso para él. Demasiado doloroso para él, repetí, con la ira encendiéndose. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de lo que yo necesitaba? No lo estoy defendiendo, aclaró Diane rápidamente. Solo trato de entender. ¿Le has preguntado sobre los otros regalos? Todavía no. Quería estar segura de que existían antes de enfrentarlo. Hice una pausa, una nueva idea surgiendo. ¿Tenía mi madre alguna familia que pudiera saber sobre esto? Apenas he tenido contacto con su lado desde el funeral. Su hermana Ellen lo sabría. No siempre fueron cercanas, pero Eleanor se reconectó con ella hacia el final. Ellen vino a quedarse unas semanas durante los últimos meses de tu madre, cuando tú estabas en la escuela y tu padre trabajando. Recordaba vagamente a la tía Ellen, una versión más tranquila de mi madre que vivía en algún lugar de Nueva Inglaterra. Mi padre nunca había fomentado mantener esa conexión después del funeral. ¿Tienes su información de contacto? Diane hizo algo mejor que eso. Llamó a Ellen desde la cafetería y nos presentó. La sorpresa y la emoción de mi tía eran evidentes incluso a través del teléfono, y de inmediato me invitó a visitarla en Vermont. 2 semanas después, hice el viaje al norte, diciéndome a mí misma que valía la pena el gasto de un billete de autobús y un día fuera del trabajo para armar este rompecabezas. La casa de Ellen era una acogedora cabaña rodeada de jardines que me recordaban dolorosamente el amor de mi propia madre por las plantas. Tienes su sonrisa, dijo Ellen mientras me daba la bienvenida, y su determinación, por lo que me cuenta Diane. Con té y galletas caseras, Ellen confirmó todo lo que Diane había compartido y añadió detalles cruciales. Eleanor fue extraordinariamente organizada con todo, explicó. Creó una lista detallada de cada regalo, cuando debía entregarse, dónde estaba guardado. Le hizo prometer a Edward que seguiría sus deseos. ¿Y él aceptó?, pregunté escéptica. En ese momento, habría aceptado cualquier cosa que ella le pidiera. El duelo hace cosas extrañas a la gente, Olivia. Creo que la forma de tu padre de sobrellevarlo fue intentar encerrar su dolor, pero encerró a Eleanor con él. Pero estos no eran sus regalos para retenerlos, argumenté. Eran para mí. Estoy de acuerdo, dijo Ellen suavemente. ¿Has considerado que quizás darle estos regalos habría significado reconocer hitos que lo decepcionaron? Tu decisión de tener a tu hija, de dejar la universidad, de vivir de forma independiente. Estas podrían haber representado elecciones que él no podía conciliar con su visión para tu vida. La idea me golpeó con una precisión incómoda. Así que, me castigó alejándome de mi madre por segunda vez. Los ojos de Ellen se llenaron de compasión. Creo que quizás también se castigó a sí mismo, al mantener esta barrera entre el pasado y el presente. Antes de irme, Ellen me dio algo invaluable, una copia de la lista de regalos de mi madre que había guardado entre sus propios papeles. Leyéndola en el autobús de vuelta a casa, sentí una nueva oleada de pérdida por todo lo que me había perdido.
18º cumpleaños, medallón de plata con mi foto y un mechón de su pelo. Graduación de secundaria, primera edición de su libro favorito, Orgullo y Prejuicio. 21º cumpleaños, los pendientes de perlas de su propio 21º cumpleaños. Graduación universitaria, una carta de orgullo y su colección de plumas estilográficas. Día de la boda, el pañuelo de su abuela y una carta sobre el matrimonio. Nacimiento del primer hijo, la manta de bebé que había guardado de mi infancia y una guía sobre la maternidad. 27º cumpleaños, el bolso de Louis Vuitton que siempre había querido pero nunca se compró. La lista continuaba con regalos para mis 30, 40 e incluso 50 años. Mi madre había mirado décadas hacia un futuro que no vería y había intentado acompañarme a través de él. Y mi padre había interferido con ese último acto de amor. Para cuando regresé a casa con Daisy, mi duelo se había cristalizado en una firme resolución. Era hora de enfrentar a mi padre y reclamar lo que debería haber sido mío desde el principio. No llamé con antelación. Algunas conversaciones no deberían venir con advertencias. Un martes por la tarde, cuando sabía que mi padre estaría trabajando desde casa, conduje hasta la casa donde crecí, con el bolso de Louis Vuitton prominentemente en mi brazo. Daisy estaba segura en el preescolar, a salvo de presenciar lo que esperaba que fuera una confrontación desagradable. Sofía abrió la puerta, su sorpresa al verme era evidente. Olivia, tu padre no mencionó que vendrías. Él no lo sabe, dije, entrando sin esperar una invitación. ¿Está en su estudio? Sí, pero está en una llamada, comenzó, pero yo ya me estaba moviendo, mi determinación impulsándome hacia adelante. Toqué una vez en la puerta del estudio antes de abrirla. Mi padre levantó la vista de su computadora, su expresión cambiando de la molestia por la interrupción al shock de verme. Olivia, dijo, recuperándose rápidamente y dirigiéndose a alguien en su pantalla. Tendré que llamarte de vuelta. Terminó la videollamada y se volvió hacia mí. Esto es inesperado. Estoy segura de que lo es, respondí, cerrando la puerta detrás de mí. Coloqué el bolso deliberadamente sobre su escritorio, directamente entre nosotros. Tenemos que hablar de esto. Sus ojos se posaron en el bolso, y luego volvieron a mi rostro. Creo que fui claro sobre las condiciones de ese regalo. ¿Lo fuiste?, pregunté, abriendo el bolso y sacando el sobre con las fotografías y las cartas. Porque olvidaste mencionar algunos detalles importantes. Esparcí las fotos sobre su escritorio. Como el hecho de que este bolso era en realidad de mamá. Que lo compró antes de morir para que me lo dieran en mi 27º cumpleaños. Que escondió estas fotos y cartas dentro de él. El color desapareció del rostro de mi padre mientras miraba la evidencia ante él. Su mano se extendió hacia una de las fotos de mi madre en la playa, y luego se retiró como si pudiera quemarlo. ¿Cómo las encontraste? Hay un compartimento oculto en el bolso. Mamá era ingeniosa de esa manera. Desdoblé su carta y la coloqué encima de las fotos. Ella menciona otros regalos, papá. Regalos que eligió para mí y que se suponía que debías darme en momentos importantes de mi vida. ¿Dónde están? Se recostó en su silla, una fortaleza de roble y cuero que de repente pareció empequeñecerlo. Olivia, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, interrumpí. He hablado con Diane y la tía Ellen. Sé de la lista de mamá, sus planes, sus deseos. Lo que no sé es cómo pudiste ocultarme esos regalos. No eran tuyos para retenerlos. Un destello del padre autoritario que recordaba afloró. No tienes derecho a venir a mi casa y hacer acusaciones. No son acusaciones si son verdad, repliqué. ¿Dónde están, papá? ¿Dónde están todos los pedazos de mamá que me has estado ocultando? Nos miramos fijamente a través del escritorio, el aire entre nosotros denso con 11 años de duelo y rabia no procesados. Finalmente, se levantó. Sígueme, dijo, con la voz extrañamente hueca. Me llevó arriba, a lo que había sido el dormitorio de mis padres, ahora solo suyo. La cama king size estaba impecablemente hecha, la habitación tan impersonal como una suite de hotel, excepto por una única foto de mi madre en la mesita de noche. Se dirigió a su armario, apartó trajes colgados y reveló una caja fuerte de pared que nunca supe que existía. La combinación es el cumpleaños de tu madre, dijo en voz baja, retrocediendo.
Mis dedos temblaron ligeramente mientras introducía los números, 08-17-62. La caja fuerte se abrió con un suave clic, revelando no los objetos de valor o documentos que podría haber esperado, sino paquetes envueltos de varios tamaños, cada uno etiquetado con la letra de mi madre. ¿Todos?, pregunté, mi voz apenas audible. Todo lo de su lista, confirmó, observando mientras sacaba con cuidado cada paquete. Encontré el medallón de plata destinado a mi 18º cumpleaños, todavía en su caja de terciopelo. La primera edición de Orgullo y Prejuicio que debería haber conmemorado mi graduación de secundaria. Los pendientes de perlas para mi 21º cumpleaños. Regalos para hitos que ya había pasado, momentos en los que había sentido su ausencia más agudamente, estaban dispuestos sobre la cama entre nosotros. Pero también había paquetes etiquetados como día de la boda y 40º cumpleaños, momentos futuros que mi madre había intentado alcanzar a través del tiempo para compartir conmigo. Lo más desgarrador fue un pequeño paquete etiquetado para el nacimiento de tu primer hijo. Lo abrí con manos temblorosas para encontrar una manta de bebé bellamente conservada y un diario titulado La guía de Eleanor para la maternidad, lleno de consejos, recetas y recuerdos que podría haber necesitado desesperadamente al navegar por la paternidad primeriza con Daisy. ¿Por qué?, pregunté, la única palabra conteniendo años de dolor. ¿Por qué me ocultaste esto? Mi padre se sentó pesadamente en el borde de la cama, de repente pareciendo mayor de sus 62 años. El primero, el medallón para tu 18º cumpleaños, intenté dártelo. ¿Estabas tan enfadada conmigo entonces, cuestionando cada decisión que tomaba? Cuando mencioné que era de tu madre, me acusaste de usar su memoria como un arma para que te comportaras. Recordaba vagamente la discusión, pero no la mención de un regalo de mi madre. Esos años después de su muerte habían sido una neblina de rabia y dolor. Así que decidiste quedártelos todos, presioné. No, dijo, mirando sus manos. Decidí esperar un momento mejor. Pero luego te graduaste de la secundaria y apenas nos hablábamos. Te negaste a ir a la universidad que tu madre y yo habíamos elegido. Para tu 21º cumpleaños, vivías con ese chico que tu madre habría calado en un instante. No sabes eso, dije automáticamente. Sí lo sé, insistió. Así como sé que le habría roto el corazón verte abandonar la universidad. Verte luchar como madre soltera cuando tenías todas las ventajas a tu disposición. La familiar ira se encendió. No te atrevas a usar a mamá para justificar tu decepción conmigo. Ella habría apoyado mis decisiones. Quizás, concedió, sorprendiéndome. Eleanor siempre fue más flexible que yo. Pero estos regalos, estaban destinados a los hitos que ella esperaba en tu vida. Graduación universitaria, una boda adecuada, ¿no? Hizo un gesto vago, como si toda mi existencia fuera demasiado decepcionante para nombrarla. No mi vida, terminé por él. No el camino que elegí. El camino al que te obligó ese chico irresponsable, corrigió. El camino que abracé, repliqué. Elegí tener a Daisy. Elegí criarla bajo mis propios términos. Y mamá habría respetado eso, aunque tú no puedas. Nos sentamos en un silencio cargado, las manifestaciones físicas del amor de mi madre esparcidas entre nosotros. Estas cartas, dije finalmente, sosteniéndolas del bolso. Ella escribió sobre vuestro acuerdo. Confió en ti para conectarnos a través del tiempo, y rompiste esa promesa. Por primera vez en mi vida adulta, vi la compostura de mi padre resquebrajarse por completo. Sus hombros se hundieron, y cuando habló, su voz era áspera por la emoción. Cuando Eleanor murió, sentí como si toda la luz se hubiera apagado en esta casa. Cada uno de estos paquetes, cada carta que escribió, eran recordatorios de que se había ido, de que sabía que nos estaba dejando. No podía soportar volver a visitar ese dolor. Así que, me hiciste soportarlo a mí sola, dije, la comprensión cristalizándose. Guardaste estas conexiones con ella para ti, encerradas donde no pudieran herirte, sin considerar lo que podrían haber significado para mí. Eso no es justo, protestó débilmente. Nada de esto es justo, respondí. No fue justo que ella muriera. No fue justo que te cerraras emocionalmente cuando más te necesitaba. Y ciertamente no fue justo que me ocultaras estos regalos porque no podías manejar tu propio duelo.
Comencé a recoger los paquetes, envolviendo los más pequeños en un suéter de mi madre que todavía colgaba en el armario. Me llevo esto a casa. Olivia, espera, dijo mi padre, poniéndose de pie. Deberíamos hablar de esto. Quizás podamos encontrar una manera de avanzar juntos. Podría ayudar con la educación de Daisy, con tu situación. Mi situación, repetí secamente. ¿Te refieres a la vida que he construido a pesar de tu falta de apoyo? La hija que estoy criando para que sepa que su valor no está ligado a seguir las expectativas de otra persona. Me refiero a las luchas innecesarias que has elegido por orgullo, dijo, su tono endureciéndose de nuevo. Lo miré, realmente lo miré, y no vi la figura imponente de mi infancia, sino un hombre solitario que había respondido a la pérdida controlando lo que podía y rechazando lo que no podía. No voy a volver, papá, dije en voz baja. No hasta que puedas verme, realmente verme por quien soy, no por quien querías que fuera. No hasta que puedas respetar las decisiones que he tomado y la vida que he construido. ¿Y Daisy? Preguntó. ¿La alejarías de su abuelo por despecho? La protegería del amor condicional que me ha dañado, corregí. Cuando estés listo para ser parte de nuestras vidas sin juicios ni manipulación, sabes dónde encontrarnos. Salí con los brazos llenos de los regalos de mi madre, dejando a mi padre de pie en el dormitorio que una vez compartió con la mujer cuyos últimos deseos había traicionado. El bolso de Louis Vuitton, que había iniciado este viaje, colgaba de mi muñeca, un recordatorio de que a veces las cosas más valiosas están ocultas bajo la superficie. El viaje de vuelta a casa desde la casa de mi padre fue surrealista. Mi asiento del copiloto rebosaba de paquetes envueltos, manifestaciones físicas del amor de mi madre que habían estado encerradas durante años. En los semáforos, me encontraba extendiendo la mano para tocarlos, como para asegurarme de que eran reales. Cuando llegué a casa, lo extendí todo en el suelo de mi pequeña sala de estar, creando una línea de tiempo de la vida que mi madre había imaginado para mí junto a la vida que realmente había vivido. Había desconexiones notables, el juego de plumas estilográficas para una graduación universitaria que nunca ocurrió, regalos de boda para una ceremonia que parecía cada vez más improbable en mi futuro. Pero también había hermosas convergencias, como la manta de bebé y el diario de maternidad que, aunque con años de retraso, seguían siendo profundamente relevantes. Guardé las cartas para después de que Daisy se durmiera, sabiendo que necesitaría privacidad para lo que inevitablemente sería una experiencia emocional. Cada sobre contenía no solo las palabras de mi madre, sino su voz, su sabiduría, su amor preservado como flores prensadas entre las páginas. La carta destinada a mi graduación universitaria hablaba de su orgullo por mi perseverancia e intelecto, cualidades que yo dudaba en mí misma después de abandonar los estudios. La de mi día de boda contenía consejos sobre la pareja que me hicieron reconsiderar mi actitud defensiva sobre las relaciones después del abandono de Ethan. Pero fue la carta etiquetada "Cuando te conviertas en madre" la que me rompió por completo. Mi querida Olivia. Has entrado en el papel más desafiante y gratificante de tu vida. Y me encuentro en la agridulce posición de estar, a la vez, llena de alegría por ti y con el corazón roto por no poder estar ahí para sostener a mi nieto o apoyarte en estos agotadores primeros días. La maternidad te redefinirá de maneras que no puedes imaginar. Te hará más fuerte de lo que crees posible y más vulnerable de lo que nunca has estado. Habrá momentos de una alegría tan trascendente que justificarán cada minuto difícil. Y habrá minutos, horas, días difíciles que pondrán a prueba tu resistencia y tu sentido de identidad. Esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho: está bien ser imperfecta. Está bien necesitar ayuda. Está bien desear a veces tu antigua libertad, incluso cuando no cambiarías a tu hijo por nada en el mundo. Estas contradicciones no te convierten en una mala madre. Te convierten en una madre humana. El diario adjunto contiene consejos prácticos, remedios para los cólicos, recetas para cuando estás demasiado cansada para pensar, juegos que jugaba contigo y que siempre te sacaban una sonrisa. Pero lo más importante que puedo compartir es esto: confía en ti misma. Conoces a tu hijo mejor que nadie. Cometerás errores, como todos los padres, pero tu amor y tu intención te guiarán correctamente con mucha más frecuencia de la que te desviarán. Espero que tu padre esté siendo el abuelo solidario que sé que puede ser. Aunque reconozco su tendencia a criticar en lugar de celebrar, recuerda que sus estándares para ti provienen del amor, por muy imperfectamente que se exprese. Estoy contigo en cada canción de cuna que cantas, en cada lágrima que secas, en cada pequeña victoria que celebras.
La maternidad es lo más parecido a la inmortalidad que tenemos. El amor y los valores que transmitimos continúan mucho después de que nos hayamos ido. Con todo mi amor. Mamá. Leí la carta entre lágrimas, sorprendida por lo bien que me había conocido, por lo aplicables que eran sus palabras a mi vida con Daisy, a pesar de que las había escrito imaginando un camino muy diferente para mí. La referencia a mi padre me dolió por su generosidad, una generosidad que yo aún no estaba dispuesta a extenderle. A la mañana siguiente, mientras Daisy desayunaba, le mostré la manta de bebé que una vez había sido mía. Esto era de mami cuando era una bebé pequeñita, como tú solías ser, le expliqué. Y la abuela Eleanor lo guardó para ti. Daisy pasó los dedos por la tela suave, fascinada. Pero nunca conocí a la abuela Eleanor. No, cariño. Murió antes de que nacieras. Pero sabía que algún día podría tener una niña maravillosa como tú. Y quería que tuvieras cosas especiales de nuestra familia. ¿Como un regalo del cielo?, preguntó Daisy, su lógica de 4 años encontrando un marco que tenía sentido. Exactamente así, asentí, con un nudo en la garganta. Un regalo del cielo. Este se convirtió en nuestro nuevo ritual, explorar uno de los regalos de mi madre cada noche, ayudando a Daisy a conectar con la abuela que nunca conocería. Le mostré fotos que nunca había visto, le conté historias que mi madre había escrito, y leí pasajes de libros que habían sido significativos para ella. Al hacerlo, me encontré sanando heridas que había llevado desde la adolescencia. La guía de mi madre, particularmente de su diario de maternidad, comenzó a influir en mi crianza de maneras sutiles pero significativas. Incorporé sus rituales para dormir y su receta de plastilina casera. Me encontré respondiendo a las rabietas de Daisy con técnicas que mi madre había documentado haber usado conmigo. Lo más importante, comencé a confiar más en mis instintos, fortalecida por su fe en mí a través del tiempo. El lado práctico de la vida seguía siendo un desafío. Mi coche fue reparado con un préstamo de la tía Ellen, quien insistió en que no era caridad, sino familia cuidando de la familia. Continué trabajando en varios empleos, pero con una renovada determinación de terminar mi carrera, inspirada por la confianza de mi madre en mis habilidades académicas. Comencé a tomar cursos en línea de nuevo, estudiando hasta altas horas de la noche después de que Daisy se durmiera. El camino sería lento, 1 o 2 clases por semestre era todo lo que podía manejar junto con el trabajo y la crianza, pero por primera vez desde que dejé la universidad, podía visualizar la línea de meta. Financieramente, las cosas seguían ajustadas, pero la abundancia emocional comenzó a compensar de maneras inesperadas. Diane nos invitó a Baltimore un fin de semana y me presentó a su red de artistas y académicos. A través de estas conexiones, encontré un pequeño mercado en línea para la joyería que había estado haciendo como un pasatiempo para aliviar el estrés. Los ingresos adicionales no eran sustanciales, pero la realización creativa y la sensación de logro no tenían precio. La tía Ellen se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas, visitándonos cada pocos meses y haciendo videollamadas con Daisy semanalmente. Compartía historias sobre la infancia de mi madre que me ayudaron a entenderla en nuevas dimensiones, no solo como mi mamá, sino como una persona completa con su propio viaje. Los intentos de contacto de mi padre comenzaron unos 3 meses después de nuestra confrontación. Primero llegaron correos electrónicos formales preguntando por el bienestar de Daisy, a los que respondí con actualizaciones breves pero civiles. Luego, regalos de cumpleaños y Navidad para Daisy, cuidadosamente elegidos y apropiados para su edad, sin las etiquetas de precio excesivas que habían caracterizado sus regalos anteriores. Acepté estos en nombre de Daisy, reconociéndolos como tentativas ramas de olivo. Cuando envió un cheque para ayudar con los gastos educativos de Daisy, lo devolví con una nota: estamos bien, pero gracias por pensar en nosotras. Fue la primera vez que rechacé su ayuda financiera sin ira ni actitud defensiva, una señal de mi creciente seguridad en el camino que había elegido. A través de todo esto, el bolso de Louis Vuitton estaba en mi cómoda en lugar de en mi armario, no para usarlo, sino como un recordatorio diario de profundidades ocultas y conexiones inesperadas. A veces me encontraba hablando con él, con mi madre, por extensión, compartiendo pequeños triunfos y frustraciones como si de alguna manera pudiera oírme. Saqué una A en mi trabajo de psicología, mamá, susurraba mientras doblaba la ropa. A Daisy se le cayó su primer diente hoy. Te extraño tanto que a veces es difícil respirar. La transformación más profunda no fue en nuestras circunstancias, sino en mi relación conmigo misma. Durante años,
Definí mi identidad en oposición a mi padre, tomando decisiones específicamente porque no eran las que él elegiría, valorando la independencia hasta el punto del aislamiento. Las cartas de mi madre me ayudaron a reconocer este patrón y a comenzar a tomar decisiones basadas en mis propios valores, en lugar de en reacción a los suyos. Tu camino no necesita reflejar el mío o el de tu padre para ser válido, había escrito en una carta. Lo más valiente que puedes hacer es escuchar a tu propio corazón y seguirlo, incluso cuando ese camino no se parezca en nada a lo que otros esperan. 6 meses después de reclamar los regalos de mi madre, miré alrededor de nuestro pequeño apartamento y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. El espacio seguía siendo modesto, nuestros recursos aún limitados, pero ya no se sentía como una declaración en contra de la riqueza de mi padre o un compromiso que estaba soportando. Se sentía como un hogar, nuestro hogar, elegido afirmativamente en lugar de aceptado por defecto. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo algo significativo bajo mis propios términos. Y mi madre, a través de sus cartas y regalos, se había convertido en una presencia activa en esa construcción. No solo una pérdida que lamentar, sino una guía que celebrar. Pasaron 2 años con una velocidad que solo la paternidad puede explicar, una mezcla paradójica de días que se arrastraban interminablemente y meses que desaparecían en un parpadeo. Daisy comenzó primer grado, llevando con orgullo una mochila que habíamos elegido juntas durante un raro capricho en una tienda por departamentos. Completé mi título de asociado en administración de empresas, cruzando el escenario con un birrete y una toga alquilados mientras la tía Ellen, Diana y la señora Peterson aplaudían lo suficientemente fuerte como para compensar a cualquier miembro de la familia ausente. Mi pequeño negocio de joyería había crecido de una venta ocasional a un ingreso suplementario confiable. Boutiques locales ahora vendían mis piezas, y un artículo en una revista regional había traído una afluencia de pedidos en línea que me permitió reducir mis horas en el restaurante. Nos habíamos mudado a un apartamento un poco más grande en un barrio más seguro, con un segundo dormitorio para Daisy y un pequeño espacio de trabajo para mi joyería. No era lujoso bajo ningún estándar, pero era una mejora significativa desde donde habíamos comenzado. Mi padre y yo habíamos establecido una especie de tregua. Los correos electrónicos mensuales habían progresado a llamadas telefónicas ocasionales, principalmente centradas en Daisy. Había asistido a su graduación de kinder, sentado torpemente en una silla diminuta y aplaudiendo con un entusiasmo sorprendente cuando ella recibió su certificado. Incluso habíamos cenado juntos 2 veces en restaurantes neutrales, con Daisy como amortiguador y foco de conversación. Estas interacciones todavía eran tensas, marcadas por una cortesía cuidadosa en lugar de calidez, pero ya no me dejaban emocionalmente agotada durante días. El progreso, por incremental que fuera, seguía siendo progreso. Entonces, un martes cualquiera, llegó un sobre con el remite del bufete de abogados de mi padre. Dentro no había el documento legal que medio esperaba, sino una carta escrita a mano, la primera que recordaba haber recibido de él. Querida Olivia. He empezado esta carta una docena de veces durante el último año, sin encontrar nunca las palabras adecuadas. Quizás no hay palabras adecuadas para el mal que te he hecho. Pero, siguiendo el consejo de mi terapeuta, sí, tu padre en terapia, un acontecimiento que a tu madre le habría hecho mucha gracia, estoy escribiendo de todos modos. No cumplí con los últimos deseos de Eleanor. Al hacerlo, os fallé a las 2. Mis razones parecían justificadas en su momento, protegerme del dolor, desaprobar tus decisiones, creer que sabía lo que era mejor, pero ahora veo que eran excusas para mi incapacidad de procesar el duelo de una manera saludable. Encontrar esos regalos debió ser tanto una bendición como una nueva pérdida para ti. No puedo deshacer los años que pasaste sin la guía de tu madre. Pero quiero que sepas que me ha conmovido profundamente la gracia con la que la has incorporado a tu vida con Daisy. Las historias que cuentas, las tradiciones que has adoptado, han mantenido a Eleanor viva de una manera que mi silencio nunca podría haberlo hecho. He adjuntado algo que te pertenece. La lista que tu madre hizo de todos sus regalos y cuándo debían ser entregados. Ya tienes todo lo tangible, pero pensé que querrías este registro de su puño y letra. No espero el perdón, ni estoy pidiendo ser una parte más importante de tu vida de lo que te sientas cómoda. Simplemente quería reconocer mis errores sin justificación ni excusa. Tu madre estaría extraordinariamente orgullosa de la mujer y madre en la que te has convertido. En este punto, al menos, estamos completamente de acuerdo. Papá.
La formalidad de su escritura no podía ocultar la vulnerabilidad que había debajo, un hombre reconociendo sus fracasos sin evasivas, quizás por primera vez en su vida. La lista adjunta, escrita con la letra fluida de mi madre, estaba anotada con notas personales sobre por qué había elegido cada regalo, recuerdos asociados a ellos, y esperanzas sobre cómo podrían ser recibidos. Llamé a mi padre esa noche después de que Daisy se durmiera. Nuestra conversación fue incómoda, pero genuina. Por primera vez, hablamos de mi madre como una pérdida compartida en lugar de una cuña entre nosotros. Él contó historias que nunca había oído sobre su relación temprana. Yo compartí cómo el diario de maternidad de ella me había ayudado en momentos difíciles de la crianza. Me gustaría que Daisy conociera a su abuelo, dije cerca del final de nuestra conversación. Al verdadero tú, no solo a la versión formal que muestras en los actos escolares. A mí también me gustaría, respondió, su voz inusualmente vacilante. Aunque ya no estoy del todo seguro de quién es el verdadero yo. Estoy trabajando en ello. No lo estamos todos, dije, sorprendiéndome a mí misma con una pequeña risa. Acordamos cenar el domingo en su casa, un paso hacia la reconstrucción, aunque no sin límites. Dejé claro que cualquier crítica a mi crianza o estilo de vida pondría fin a la visita de inmediato. Él aceptó esta condición sin discutir, otra pequeña señal de cambio. En los meses siguientes, establecimos una nueva y cuidadosa relación. Mi padre nunca sería el abuelo cálido y demostrativo de los libros infantiles, pero hizo esfuerzos genuinos por conectar con Daisy en sus términos, aprendiendo sobre sus intereses, asistiendo a su obra de teatro escolar, e incluso soportando películas de animación que visiblemente ponían a prueba su paciencia. Conmigo, el progreso llegó en incrementos más pequeños. Todavía hacía sugerencias ocasionales sobre mi carrera o mis finanzas que bordeaban la crítica, pero estaba aprendiendo a formularlas como ofertas en lugar de juicios. Yo estaba aprendiendo a considerar sus consejos por sus méritos, en lugar de rechazarlos por reflejo. El bolso de Louis Vuitton, que había iniciado nuestro viaje, ahora estaba en un pequeño estante de nuestra sala de estar, no escondido, sino exhibido como el artefacto significativo que era. A su lado, había una foto enmarcada de mi madre sosteniéndome de bebé, uno de los tesoros descubiertos en su bolsillo oculto. Daisy, ahora con 6 años e infinitamente curiosa, a menudo preguntaba por el bolso y qué lo hacía tan especial. Le había explicado en términos apropiados para su edad que, a veces, los objetos llevan historias y conexiones con personas que amamos y que ya no pueden estar con nosotros. Como mi manta me conecta con la abuela Eleanor aunque nunca la conocí, había preguntado, haciendo conexiones con su notable intuición infantil. Exactamente así, cariño. Una noche, mientras arropaba a Daisy en la cama, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mami, ¿todavía estás enfadada con el abuelo?» Consideré mi respuesta con cuidado. Estuve muy enfadada con el abuelo durante mucho tiempo porque me ocultó los regalos especiales de la abuela, pero ya no estoy enfadada de la misma manera. Entiendo mejor por qué cometió esos errores, aunque me dolieran. «¿Eso es perdonar?», preguntó, su vocabulario sorprendiéndome constantemente. Es parte de perdonar, le expliqué. Perdonar no significa fingir que algo no te dolió. Significa no dejar que ese dolor controle tu vida nunca más. Ella asintió sabiamente, procesando esto a su manera. Creo que la abuela Eleanor estaría feliz de que ya no estés enfadada con el abuelo. Creo que tienes razón, asentí, besando su frente. Más tarde esa noche, me senté en mi pequeño balcón, envuelta en uno de los cardigans de mi madre que la tía Ellen me había dado, y reflexioné sobre el viaje de los últimos 3 años. El bolso que había parecido un símbolo de la naturaleza controladora de mi padre, en realidad había contenido las claves de la sanación, no solo entre mi padre y yo, sino dentro de mí misma. Mi madre había sabido que los regalos materiales no eran el verdadero legado que quería dejar. El bolso y los demás artículos eran recipientes para lo que realmente importaba, su sabiduría, su amor, su presencia más allá de la ausencia física. Al redescubrirla a ella, también había descubierto mi propia fuerza y capacidad de resiliencia. Había aprendido que mantenerse firme en tus propias decisiones no requiere rechazar toda guía o ayuda. Que la verdadera independencia no se trata de rechazar ayuda, sino de mantener tus valores fundamentales mientras permites que tu camino evolucione. Que el perdón no borra el pasado, sino que evita que determine tu futuro. Y lo más importante, había aprendido que romper ciclos no ocurre en confrontaciones dramáticas, sino en elecciones diarias, criar de manera diferente,
procesar las emociones honestamente, construir relaciones basadas en el respeto en lugar de la obligación. El bolso que mi padre me había exigido devolverme había llevado a tesoros mucho más valiosos que el cuero de diseñador. Me había devuelto a mi madre de maneras inesperadas. Había comenzado la lenta sanación de las heridas familiares. Me había enseñado que, a veces, las cosas que nos piden que devolvamos son precisamente las que más necesitamos conservar. Así que, si te enfrentas a alguien que te exige que devuelvas algo que te importa profundamente, ya sea un objeto físico, un sueño o tu sentido de autoestima, espero que encuentres el coraje para aferrarte a ello con fuerza. A veces, el acto más importante de autocuidado es negarse a devolver aquello mismo que alguien te exige que entregues. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme cuando alguien quería que renunciaras a algo significativo para ti? ¿Cómo cambió tu relación o tu sentido de identidad? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir si esto resonó contigo. Gracias por escuchar mi viaje. Que te dé fuerza para el tuyo.